Terror sobrenatural, paisajes y escenarios hermosos, buena música y vampiros. Una loca combinación, pero el resultado es perfecto. Yo soy Alebón y en este video review te hablaré sobre Pecadores. En la primera parte de este video te diré sin spoilers las cosas buenas y malas de esta gran película para que así te animes a verla y la disfrutes tanto como yo. Mientras que en la segunda parte ya lo haré con más detalles para profundizar un poquito más, por lo que habrá spoilers. Sin más que decir, lo bueno. La historia de Pecadores transcurre durante los años 30 en plena segregación racial. Sobre dos hermanos gemelos, sí, son gemelos, no me lo imaginé hasta que vi la película. Que luego de haber trabajado con Al Capone en Chicago, regresan a su pueblo al sur de los Estados Unidos para abrir una cantina y es por eso que van a buscar antiguos amigos y conocidos, para que ayuden a dar una gran noche. Y vaya que el contexto en el que transcurre la historia no está de adorno, sino que muchas situaciones que se ven de fondo, aunque sea como pequeños chistes, están presentes durante toda la historia. Además de que todo el tiempo está muy bien ambientado y los escenarios están muy bien hechos. Y también bien aprovechados gracias a la hermosa fotografía y los buenos colores que tiene esta película. Y toda mi vida me arrepentiré de no haber visto Pecadores en IMAX, a pesar de que en algunos momentos especiales el formato se expande al de IMAX. Obviamente no es todo el tiempo, pero cuando lo hace en sus buenos momentos se ve fenomenal. Toda la vestimenta, los paisajes, repito, la paleta de colores, todo está muy bonito y crean una hermosa armonía digna de ser una película de verse sí o sí. Te hablaré poquito de los personajes porque la historia transcurre mucho alrededor de ellos, pero como seguro ya escuchaste, Michael B. Jordan interpreta a dos personajes. Y aunque lo hace muy bien, si se trata de interpretar a varios personajes, a mí me sigue gustando más James McAvoy en Fragmentado. Pero aún así me encantó, y bueno, ¿quién no ama a Michael? También tenemos a Hailee Steinfeld interpretando a Mary, que es el interés amoroso de uno de los dos hermanos, Stack, quien además de actuar también escribió e interpretó una de las canciones de la película, y yo no sabía que era cantante hasta que la escuché, pero vaya qué curioso, ¿no? Y también tenemos a quien yo diría es el protagonista de la película, y hablaré de eso más adelante, y es a Miles Catton, interpretando al pastorcito, además de que él también tiene una carrera musical, y vaya que qué vozarrón, canta muy bien. Y por último tenemos a Jack O'Connell haciendo del enemigo en esta historia, el vampiro. Y vaya que él también hace un buen trabajo, definitivamente logra intimidar y amenazar a todos los demás. Y no por nada es el líder de los vampiros, además de que hace un gran contraste con los dos hermanos, Smoke y Stack, pues se diferencia de ellos que cuando hay un problema negocian. Con Remick se tiene que hacer lo que dice sí o sí, generando muchos problemas y dando lugar al problema de la historia. Y bueno, también hay más personajes, pero de ellos no hablaré. Por último, quiero hablar de la música. Aquí es perfecta. Nuevamente Ludwig Göransson demostró ser un maestro en lo que hace, y aunque ya había hablado de él en mi video de Oppenheimer, nuevamente vuelvo a resaltar su gran trabajo, y aquí se voló la barda. Su música blues, también con irlandesa y hasta rock, a veces mezclando todo eso, suena muy bien. Tanto la banda sonora como las canciones originales están muy buenas y seguramente saldrá en mi resumen musical anual, porque desde que vi la película no la he dejado de escuchar. Me encantó mucho, ¿qué quieren que les diga? Ahora lo malo. La historia es muy similar a la de Crepúsculo al amanecer, pero definitivamente esta es mucho mejor. Otra cosa es que los primeros 40 minutos de la película pueden ser un poco lentos, porque como es la presentación de todos los demás personajes, tienes que conocerlos a todos ellos. Y muchas veces contarán historias, aunque son muy buenas, no deja de ser eso, historias que los personajes están contando mientras van de un punto A a un punto B. Y aunque para mí eso no es molestia porque me gustaron mucho, reconozco que esa parte dura bastante y fuera de eso no encontré nada más que sea malo. Bueno, esta primera parte creo que duró muy poquito, pero ya quería hablar de lo demás, así que paso con la segunda parte, donde hablaré con spoilers. Empezando con lo bueno, los vampiros, diciendo que me gustó mucho esta nueva versión sobre ellos, como el hecho de que pidan permiso para entrar a algún lugar ya es sagrado, de eso más adelante. Tengo entendido que todas estas creencias sobre los vampiros que se ven en la película son muy parecidas a las de las antiguas comunidades afroamericanas. Además de eso me gustó la idea de que su mente colmena da lugar a muchas situaciones, puesto que un vampiro no es como un zombie, que al morir se pierde completamente, sino que su alma sigue perdida.
además de que comparten todos sus mismos conocimientos y recuerdos, y esto es peligroso porque los chantajes y las amenazas pueden hacer que cualquiera pierda la cabeza y sucumba ante sus imponentes colmillos. Además de que esto de pedir permiso también me recordó a las películas de terror religioso, donde los espectros también piden permiso para poseer un cuerpo, como por ejemplo en la película de Annabelle, o como pasa en el juego de la Ouija, donde tú tienes que pedir permiso para salir. También hubo una escena que me gustó mucho donde Remick y los demás vampiros están bailando y cantando. Prácticamente es un aquelarre, como lo hacen las brujas, y esas a mí sí me dan miedo. Hablando de esa escena, tengo que hablar sobre la música en esta película. ¿Te diste cuenta de qué tipo de música era la que estaban cantando los vampiros en el aquelarre? Pues era una canción irlandesa, la cual hace mucho contraste con el blues que cantan los protagonistas. Y es que aquí no es tan solo una lucha por sobrevivir, sino que es una lucha cultural, pues lo que quiere Remick es tomar las habilidades y conocimientos del pastorcito, poder hacer ese tipo de música tan poderosa, y según él volver a tener la presencia de sus antepasados, una vez más. Pero claramente la música al darle tanto poder lo haría intocable y muy poderoso. Pero esto en el fondo es una analogía de la realidad de lo que pasó con la música blues, pues esta en un inicio era música religiosa, usado en misas de la comunidad afroamericana, y con el paso del tiempo la música sería más rápida, con mucho más ritmo, dando lugar al género llamado R&B o Rhythm and Blues. Cuando esta fue escuchada por la comunidad blanca, decidió apropiarse del género, llamándolo así rock and roll. Y el más claro ejemplo de todos es Elvis, pues si no sabías, realmente ninguna de sus canciones fueron suyas, todas eran covers, que como ya te imaginarás eran de Rhythm and Blues. Y el personaje del Slim lo explica perfectamente con una sola frase. A los blancos sí les gusta mucho el blues, lo que no les gusta es la gente que lo hace. Y es que esta frase es tan poderosa y tan cierta que resume todo esto. Entonces, en otras palabras, además de ser una película de vampiros queriendo convertir a otros, es realmente una analogía de la apropiación musical de una comunidad sobre otra. Fuera de eso se nota mucho el contraste entre los géneros musicales, pues los vampiros tratan de llegar a imponer su música irlandesa sobre el blues. Y cada canción no es al azar, también tiene un mensaje. Por ejemplo, la primera, que habla sobre desplumar a un pequeño pájaro, es una sutil amenaza de lo que harán si no ponen de su parte. La segunda canción incita a Mary a unirse a ellos, y la que están bailando y cantando, en la que yo le digo el aquelarre, retrata la travesía que hace Remick al formar una familia. Bueno, según él. Pasando con los personajes, comienzo con Remick, que no es casualidad que su personaje sea irlandés, pues ellos también sufrieron la colonización británica, y él mismo lo vio en carne propia, pues habla de cómo su padre los consolaba en sus últimos momentos, cuando esto estaba pasando. Y como la vida es muy irónica, ahora él busca apropiarse de otra cultura. También, si no te diste cuenta, la moneda con la que intentaba pagar era de oro, diferente a como lo hubiera hecho cualquier otra persona que lo haría con monedas de plata. Pero por si en ese momento estabas despistado, solo recuerda qué es lo que la plata le hace a los vampiros. Los personajes que consideré yo fueron los más trágicos, fueron Pearline, el de Delta Slim y la pareja de los Cho. Pues Pearline murió, y por si no lo notaste, el club en el que canta el pastorcito ya de grande con su carrera musical tiene el mismo nombre que el de su antigua amada. Por otro lado, el personaje de Delta Slim predijo lo que iba a pasar esa noche, pues dijo que no quería ir a cantar a esta nueva cantina de los hermanos, porque a diferencia de otras, esa solo duraría una noche, y tal cual como lo dijo, así pasó, tanto que ni siquiera él volvería a hacer música. Y finalmente la pareja de los Cho, que siendo vampiros ambos murieron y nunca supimos qué pasó con su hija. Yo no creo que se haya vuelto vampiro, porque a pesar de que vemos a muchos convertidos fuera de la cantina, tengo entendido que eran los invitados de esa misma fiesta, más no la gente del pueblo, porque cuando el pastorcito regresa a la iglesia de su padre, aún no había habido ningún rastro del horror que había ocurrido en la noche anterior. Entonces yo creo que su hija está bien, pero igual terminó mal porque ya no tiene papás. Y ahora paso a hablar de los hermanos, comenzando por Stack y su relación con Mary, que es una de las más conmovedoras que he visto, pues él mismo le admite que la ama, pero por las circunstancias él tuvo que renunciar a ella, partiéndole el corazón. Después de la maldición finalmente pudieron estar juntos, durante lo que esperemos sea la eternidad. Y después Smoke, quien ya había perdido a una hija, y quien tanto él como su esposa le extrañaban mucho. Y esto que diré es un poquito obvio, pero como fue tan hermoso lo quiero decir, que luego de acabar con el grupo de la Triple K al final de la historia, en sus últimos alientos, estando entre la vida y la muerte,
ve a su esposa cargando a su hija en brazos, y es cuando Smoke acepta cargarla que en cierta forma también acepta su muerte, finalmente estando los tres juntos logrando tener la vida que quería, al igual que su hermano. Y es que estos dos hermanos son increíbles y un muy buen equipo, uno no existe sin el otro. Otra cosa, si no te diste cuenta, que Stack es quien le daba los cigarros a Smoke, pues a este le temblaban mucho las manos por la guerra. Y al final de la historia, Smoke también quiere fumar un último cigarro, pero sus manos no se lo permiten, y ya después de tener al infeliz en el piso, es que le pide un cigarro. Y es tan grande el aprecio que se tienen estos dos hermanos que incluso uno siendo vampiro, ninguno de los dos fue capaz de matarse, y a pesar de que al final Smoke sí murió, Stack le juraría eternamente cumplir su promesa. Y finalmente el pastorcito, de quien como les dije yo creo que es realmente el protagonista de la historia, porque la película empieza y termina con él, porque por él fue que los vampiros llegaron a la cantina, y me gustó mucho la elección que tomó al final, después de que su mismo primo le advirtió de no continuar con esta vida, y luego de haber visto los horrores que le pueden dejar la vida de pecador, él decidió hacerlo todavía, pues es lo que más lo hace sentir vivo, y lo continuará haciendo por lo que le quede de vida. Además de que ese fue un final hermoso, decidieron hacerlo todavía aún mejor, dando esa escena postcréditos donde vemos que el pastorcito triunfó como músico. Después recibe la visita de su primo, quien creía muerto. El pastorcito al principio tiene miedo, pero al ver que su primo y Mary aún le tienen mucho cariño, decide abrirse con ellos. Y luego Stack, con el aliento, reconoce que está próximo a morir, y le ofrece la típica solución, volverlo un vampiro. Pero el pastorcito decide no hacerlo, pues como él dice, ya vivió suficiente de esta vida, y Stack respeta su decisión, además de que se lo había prometido a su hermano. Y luego además de eso lo hacen más hermoso, porque el pastorcito le pregunta si se acuerda de ese día, y él le dice de que a pesar de todos los horrores que pasaron, fue la noche en la que se sintió más vivo que nunca, a lo que Stack le responde que claro que se acuerda. Fue la última vez que vio a su hermano, la última vez que vio la luz del sol. Esa última noche fueron libres y finalmente se despiden. Hermoso ese final. Por eso yo no quisiera que hicieran una secuela, porque ese final fue perfecto. Y si se hace una secuela, hay dos opciones. Una, continuar la historia de Stack, y otra sería contar más a profundidad la historia de Remick. Pero lo que cuenta la película ya está perfecto y la verdad no le hace falta nada más. Pensando un poquito más sobre la cantina, realmente era una historia triste, pues toda la gente que buscaba bailar, relajarse, cantar, tomar un rato, al final de una forma u otra iban a terminar muertos, y eso era muy trágico. Finalmente les voy a hablar sobre la escena que se roba la película, y seguramente ya sabes cuál es. Es esa escena. En el clímax de la fiesta, el pastorcito se presenta, la gente le escucha y empieza a cantar. Vaya canción, está poderosa. La gente empieza a darle ánimos, empiezan a seguirle el ritmo, y se escucha la voz del principio diciendo que hay gente que es capaz de hacer música tan poderosa que rasga el hilo entre la vida y la muerte. Y en eso, ¡pam!, una guitarra eléctrica, un DJ, música tribal, cantantes de hip hop, gente bailando de diferentes maneras. La primera vez que estaba viendo esta escena dije, ¿what the fuck? ¿Qué está pasando? Y la música seguía haciendo una mezcla perfecta que sonaba tan bien. La vida, la muerte, presente, pasado, futuro, todos bailando en perfecta armonía, disfrutando toda la música, pues como sabrás, el ritmo R&B es un género que se ha extendido a lo largo de todos estos años, que incluso yo digo ni siquiera se parecen, pero sí, todo es uno mismo, todo es una comunidad que disfruta la música y que todos la están gozando. Entonces la música sigue, incluso salen antepasados de los shows, todo está perfecto, la música llega a su punto más alto. La cantina se empieza a quemar, vemos las estrellas, a los antepasados, volvemos a bajar y toda la gente que está adentro, toda la gente disfruta de la música envuelta en llamas y como lo dijeron al inicio, desde afuera la maldad, viendo hipnotizada y atraída por el poder. Pero al ser música tan poderosa, tan sagrada, ellos solo ven el fuego que los protege. Que alguien me borre la memoria para volver a ver esta escena. Y aún una segunda casi me pongo a llorar, porque de verdad me sorprendió. ¿Cuándo habías visto algo así de hermoso? Nah, de locos. Definitivamente tenía que ser la escena que se roba la película. Y ahora lo malo. Realmente es poco. A lo mejor pudiera ser que la historia es un poco parecida a la de Crepúsculo al amanecer, y que los primeros 40 minutos de la película pueden ser algo tediosos, porque es la presentación de todos. Y aunque su química es muy buena, solamente los ves hablar y dices, ¿a qué hora va a empezar la fiesta? Ya la quiero ver, ¿a qué hora van a la cantina? Pero para eso tienes que esperar un buen rato.
pero para mí no es algo malo porque los personajes, repito, me gustaron mucho. Y obviamente me va a gustar mucho verlos platicar, pero lo digo, son 40 minutos y sí, es un poco lento. Y ya sería todo lo malo, si acaso hay algo más, no lo quiero decir. Ya para terminar con el video diré la conclusión, y sí, puede ser una historia repetida, puede ser un poquito aburrida al principio, pero es muy hermosa. La música está presente todo el tiempo, es lo mejor, no me cansaré de decirlo, me encantó. Mezclando un poquito de diferentes géneros, pero el blues siempre presente. Y que acompaña toda la historia, y es lo que a mí más me gustó porque es el foco principal, la música. Esta película es la música. Y si te pones serio puedes ver la historia como una analogía de la apropiación musical o simplemente una historia de vampiros que se quieren apoderar de la música blues, pero que obviamente no quieres que pase porque sus personajes son tan entrañables e inolvidables. Una película que definitivamente no te puedes perder. Y hasta aquí llega el video de hoy. Dime si ya habías visto Pecadores o si este video te motivó a verla. Y dime qué te pareció, ¿verdad que esa escena es tan poderosa? Puedes ayudarme dándome un like o viendo otros de mis videos. Yo soy Alebón y nos vemos pronto. Muy buen trabajo, Ryan Coogler, te la rifaste, pero aún así no veré Ironheart.